Hola, bienvenidos a Uniemprende. Mi nombre es Alejandro Reyes, el tema que veremos hoy es Emprender para trascender. Desde hace muchos años, la sociedad mexicana ha venido cayendo en un estilo de vida meramente superficial. La mayoría de las conversaciones entre niños, jóvenes e incluso adultos principalmente son acerca de temas vanos y triviales que no los dejan ver lo que es el sentido real de la vida, alejándolos cada vez más de la posibilidad de establecer metas y propósitos superiores o de tener una misión consciente que cada quien pueda determinar para sí. En términos generales, los mexicanos hemos caído en una especie de parálisis reflexiva, en la que pocas veces le damos importancia a lo profundo, al razonamiento o a la posibilidad de redireccionar nuestras acciones y comportamientos hacia una vida de más logros, a fin de que ésta sea más armónica, pues no queremos ver o no queremos tomar en cuenta las señales que de manera constante la vida nos está enviando. Al acercarnos o ser parte de una conversación entre amigos o incluso entre compañeros de trabajo, la mayor parte de las veces los temas esenciales son acerca del fútbol o cualquier otro deporte, siempre desde el punto de vista crítico y de bandos, pláticas sobre la cantidad de cervezas o vino que se han tomado o planean tomarse, conversaciones burdas acerca del sexo opuesto, tal vez quejas y burlas sobre los políticos mexicanos y frecuentemente en estas conversaciones de 10 palabras utilizadas por lo menos 3 o 4 son obscenas. Perdónenme por lo que voy a decir, pero de continuar aceptando las palabras güey, no manches, me vale y demás formas de relacionarnos como parte de un intercambio de expresiones, solo porque es una manera de identificación entre los jóvenes, la cual ya ha permeado entre los adultos y poco a poco está permeando entre los niños, seguramente y haciendo referencia a la profecía de Pigmalión, en que todo lo que nos decimos una y otra vez, todo aquello que se convierte en una creencia inconsciente y pase a formar parte de lo habitual, tarde o temprano se convertirá en una realidad. Esto no significa que los mexicanos o todos los que dirigen una empresa estén mal. Lo que quiere decir que es que en términos generales no estamos tomando el camino adecuado para crecer y superarnos, para sacudirnos de la inmensa mediocridad en la que se ha caído. No estamos afrontando la vida dando lo mejor de nosotros mismos y nos estamos convirtiendo en víctimas de la mayoría tan solo porque somos altamente influenciables y preferimos la aceptación sumisa a la autenticidad de lo que en esencia somos, a nuestra razón de ser en esta vida, que no es otra cosa más que tener sueños, ponerse metas y hacer uso de nuestros dones naturales e individuales para alcanzar nuestros propósitos de una manera consciente de lo que queremos lograr. Tú como emprendedor, antes de pedirle a una persona que cambie, es necesario primero que cambies tú. Es cierto, y hay que reconocerlo, que existen muchos mexicanos, tal vez el 20% de ellos, si hacemos alusión a la relación de Wilfrido Pareto, que tienen muy claras las metas a las que quieren llegar, metas a mediano y largo plazo, mexicanos abocados a trascender en esta vida aun cuando tengan que ir en contra de las mayorías, mismos que en el contexto social y de relaciones interpersonales continuamente tienen que pagar el precio de la mofa, el rechazo y en el mejor de los casos la indiferencia. En un mundo en el que no cabe el pretender ser diferente, no para sentirse superior, sino porque en verdad se desea sobresalir, llegar más allá de donde lo hace la mayoría, ambicionar una mejor clase de vida con todo lo que esto pueda representar, es entonces que hay que decidir entre tener que pagar ese precio u obtener una recompensa, es decir, ser rechazado por la mayoría o lograr la satisfacción de convertirse en una persona significativa dispuesta a hacer lo necesario para dejar una huella valiosa a su paso por la vida. Desafortunadamente también, la mayor parte de quienes ostentan cargos públicos y que debieran ser o convertirse en líderes y ejemplos a seguir, como pueden ser los diputados, senadores, gobernadores, no cumple con este cometido y dedican la mayor parte de su tiempo a pelearse entre sí, a descalificarse entre sí, a buscar el mayor provecho para sí, a criticar y no a aportar, desviándose de lo que debiera ser su principal responsabilidad, darse a conocer como personas que dignifican el puesto y la responsabilidad que ocupan, con el solo propósito de convertirse en agentes y promotores del cambio,
no en especuladores de las oportunidades que le ofrece el ostentar el poder, trabajando más que como servidores de los demás, haciéndolo como mercenarios de la política, inclinándose solo hacia aquellas instancias en las cuales les pueda representar una mayor ganancia personal o en todo caso una posición más ventajosa para sentarse en las sillas de las decisiones, adueñándose, por así decirlo, del destino de mucho de lo que ocurre en el país, pero sin conciencia o sin darle importancia al daño que están produciendo. A diferencia de estos, un empresario de la iniciativa privada debe actuar bajo otros parámetros y principios si es que quiere hacerse merecedor de una prerrogativa de esta naturaleza. Debe mostrar y demostrar que es capaz de crecer como persona y hacer crecer como personas a todos aquellos sobre los que de una manera u otra tiene influencia. Es decir, hacer honor a lo que se dedica, ser un empresario que emprende, que va más allá de donde lo ha llegado la mayoría. Una de las señales más representativas que continuamente se nos presentan es que todo lo que hagamos en la vida tarde o temprano tendrá un desenlace. Todas aquellas cosas correctas que hagamos, la vida nos dará una recompensa. Todo aquello incorrecto en lo que incurramos, al final tendremos que pagar un precio. Tú que tienes una responsabilidad a tu cargo en esa empresa donde te desarrollas, ¿estás en el camino correcto? ¿Das lo mejor de ti mismo o de ti misma en él? Quiero decirte algo que a lo mejor no te va a gustar escuchar, no lo sé, pero que es una realidad de vida importante. Si tú no estás dando lo mejor de ti mismo en tu trabajo, entonces no mereces el trabajo que tienes. Si tú eres el dueño de la empresa y no te preparas y actualizas lo suficiente para también dar lo mejor de ti mismo, estás corriendo el riesgo de perderla. Y quiero decirte que la vida no te va a juzgar por las veces que te llegues a caer. La vida te va a juzgar por las veces que te llegues a levantar. Todos sabemos que se hacen muchos esfuerzos a través de diferentes instancias o agrupaciones por hacernos reaccionar hacia lo que es realmente importante en la vida. Y al cabo del tiempo tal pareciera que solo son disparos en el aire o gritos en el desierto. Pues no hay contundencia en los resultados, y no tanto porque estén mal enfocados o porque dichos esfuerzos en algunos casos no tengan propósitos bien establecidos. Lo que sucede es que ante lo impecable de las fuerzas opuestas, ante la magnitud del daño causado en las personas y la sociedad en sí para que solo vivan y satisfagan sus necesidades vitales a través de lo superfluo y lo banal, muy lejos de lo que pudiera ser un concepto de crecimiento y desarrollo personal y profesional, es muy poco el efecto que se puede lograr. Pues la mayoría de las personas de alguna manera ya están condicionadas o inmunes a casi toda posibilidad de ver y vivir la vida con otra perspectiva que no sea la habitual. Cualquier esfuerzo que se haga, por propositivo que pudiera ser, tendrá que penetrar y perforar el blindaje de la apatía, la mediocridad y el conformismo de muchos y por supuesto también lograr traspasar la muralla de la indecencia, de la corrupción, del cinismo, de la incompetencia y hasta en muchos de los casos de la inconsciencia de algunos políticos y algunos empresarios que de alguna manera en forma decadente han ostentado el poder. México es uno de los pocos países en el mundo cuyos recursos naturales son suficientes para satisfacer nuestras necesidades básicas. Sin embargo, en la asociación delictuosa que se establece entre la incompetencia y la corrupción que ha caracterizado a la mayor parte de quienes se han hecho cargo de conducir al fracaso a nuestro país, hemos tenido que comprar al exterior lo que aquí mismo podemos producir, para lo cual ha sido necesario vender nuestra propia dignidad como personas y como mexicanos. Pues no hemos podido en el mayor de los casos sacudirnos del marasmo de la superficialidad, dirigiendo más nuestros esfuerzos en protestar que en actuar, en señalar, mas no aportar, en someternos a la sumisión y no esforzarnos por sacudirnos de todo lo que acaba con las aspiraciones mayores para finalmente resignarnos a lo intrascendente, de lo cual incluso algunos se ufanan y se ríen de sí mismos por ser así. Debo aclarar que yo no pertenezco ni he pertenecido a ningún partido político. No pertenezco a ninguna asociación izquierdista ni pretendo llegar a relacionarme en la política. Sin embargo, estoy convencido de que el destino de México ya no debe estar en manos de los políticos, por lo menos no de la clase de políticos que conocemos, muchos de los cuales no tienen ni siquiera estudios básicos y tampoco la más remota idea de lo que es ser un líder de trascendencia. El destino de México debe estar en manos de personas como tú,
Personas que no solo sean pensantes, sino que además sean propositivas, que asuman su responsabilidad social, familiar y empresarial como verdaderos líderes capaces de transformar su propio entorno en aquello sobre lo que se desempeñan. Pues en realidad nadie te pide que hagas más de lo que esté en tus manos hacer. Pero eso sí, que lo que esté en tus manos lo hagas bien, con conciencia y sin abusar de tu puesto, para no arriesgarte al fracaso profesional. Porque ser líder no es un privilegio, es una responsabilidad. Este mal que ha dañado a muchos mexicanos se ha venido metiendo como la humedad en las casas, poco a poco, sin darnos cuenta. Hemos hecho caso omiso de ello y no hemos reaccionado en consecuencia, tal vez porque ya caímos en algo que podemos llamar parálisis de la conciencia. ¿Qué vamos a hacer? El progreso nos está dejando atrás. Muchas naciones nos están tomando la delantera tan solo porque han comprendido que un país no es de unos cuantos que lo dirigen. Un país es de los muchos que lo habitan, y es por eso que si la gran mayoría de los que lo habitamos como sociedad, como propósito esencial de un emprendedor, no hacemos algo al respecto que sea contundente, entonces estaremos condenados cada vez más a ir descendiendo en la escala de la opresión y la desigualdad. Si no reaccionamos pronto y hacemos algo que trascienda, seguiremos encaminándonos hacia el precipicio del fracaso. Y esta no es una posición ni pesimista, ni fatalista o catastrófica, es una realidad. Tenemos muchos ejemplos que nos dicen que las cosas en nuestro país no están bien, sin que tengamos necesidad en este momento de describirlas, pues son más que evidentes. Existen muchas señales objetivas en el interior de los hogares, en el gobierno, en las escuelas, en las empresas y en la propia calle, en que constantemente algo nos está indicando que hay que probar nuevas formas de pensar, de actuar, de reaccionar, de dirigir nuestras vidas hacia lo que las haga ser mayormente valiosas. Empezar a tomar en cuenta esas señales que paso a paso se nos presentan y así detener la inercia de la intrascendencia. Por eso quiero decirte que lo que te puede hacer a ti diferente de los demás no es lo que a ti te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que sucede. Por todo esto queremos proponer e iniciar, junto contigo, una cruzada de la sociedad civil por la reflexión y el cambio, en la que los padres, maestros, líderes de opinión, medios de comunicación, empresas y emprendedores, asociaciones e instituciones preferentemente no políticas, nos unamos con un mismo propósito y hagamos juntos una rebelión de la conciencia. Una rebelión donde unos y otros podamos propiciar una transformación en la mentalidad de quienes aspiramos a mejores y más dignas condiciones de vida. Una reconsideración de lo que hasta ahora nos ha venido caracterizando que nos permita retomar el camino que algún día dejamos de lado. Un cambio que nos lleve a convertirnos en personas con deseos de sobresalir y canalizar nuestras energías y conocimientos hacia lo que será una mejor clase de mexicanos.